Hola Centennial que nació antes del 2004, ¿estás para contarme tu primera vez? No me volví loco, así cerraba todas sus entrevistas Jorge Ginsburg hace como 30 años atrás y no se me ocurrió mejor apertura para este video. ¿Qué va a ser? Peor es nada. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a recorrer la vida de Jorge Ginsburg, periodista, chistero según él mismo se denominaba, conductor de radio y televisión y, calate esta, peón de taxi. No, es muy berreta lo que voy a decir. Como yo era peón de taxi, no era mío el taxi, entonces me habían dicho que si se desinflaba un poco los neumáticos, quedaban un poco más chicos y daban más vueltas. Y de repente en las cunetas siempre aceleraba para que dé más vueltita y todas esas cosas. Pero la parte de conductor de taxi la vamos a dejar para otro momento. Hoy vamos a ocuparnos de su vida como conductor, sí, pero de programas de radio y televisión, con algunos que incluso marcaron un antes y un después en la historia argentina. Este es un tema elegido por los miembros manija del canal que estaba del mes de junio y que a veces cuando son videos así un poco complejos necesitamos un poquito más de tiempo como para hacerlos. Bueno, este es uno. Si no sabes que son los miembros de un canal, fíjate abajo en la descripción hay un link. Y si no, como siempre, te podés suscribir apretando el botoncito que dice suscribirse, que me ayuda un montonazo y para vos es gratis. Arranquemos que hay un montón de cosas para contar. Dale. Muy bien, Jorge Ginsburg nació en 1949, se crió en Flores y ya desde los 10 años inventaba chistes y hacía reír a su padre, lo cual lo animaba a seguir inventando más chistes todavía. Era como un círculo virtuoso. Quizá por eso Jorge no se autodenominaba humorista o libretista, sino que cuando se presentaba con Carlos Abrevaya, su amigo y compañero de la secundaria, lo hacía como chistero. Esto es interesante porque efectivamente en todos los programas que fue conduciendo siempre se caracterizó por ser un entrevistador sumamente rápido, ágil, agudo, rematando cualquier situación o respuesta de los invitados con algún chiste. Y encima la mayoría de esos chistes eran buenos, es muy difícil hacer eso. ¿Qué quisiste decir con que dan las 11, dan las 12? Pues es yo no uso reloj, aunque ahora llevo uno que da, no sé, ¿las qué? Las 5 me voy. Tirar. No. Yo tengo reloj, pero si digo van a pensar que esto es grabado, eres. ¿viste? De hecho, si tuviéramos que reducir a un solo concepto el qué fue Jorge Ginsburg televisivamente hablando, sería un tipo de un enorme ingenio con finos pero abundantes trazos de picardía todo el tiempo. Y lo llamativo es que cuentan que extra televisivamente era bastante igual. O sea, vivía jodiendo todo el tiempo. ¿En la vida familiar sos de estar gastando bromas a menudo? Soy parecido. Bueno, vos me has visto fuera de la televisión y creo que soy bastante parecido a cómo se me ve en la televisión. A lo largo de los 35 años de carrera fueron como contadas las veces que se lo pudo ver, al menos un poco fuera de este ingenio y picardía que lo caracterizaba. Es una cagada porque no dejas aflorar el deseo porque te adelantás al deseo. Si vos jugás 3 horas, es un tiempo de padre, es otra cosa. Eso lo va a disfrutar. Sí, puedo comprar un juego de Nintendo una vez por semana. No, eso no. Y además de ser un hábil improvisador durante las entrevistas o en la conducción en general, como por ejemplo hacía en Mañanas Informales, Quería decir algo, Ernestina. también era un excelente monologuista. Tanto es así que en algunos de sus programas, como La Biblia del Calefón o el ya mítico Peor es Nada, la apertura era él haciendo monólogos de actualidad. Y realmente censura conmigo no puede haber. Voy a decir siempre lo que tengo ganas de decir. Si yo quiero decir, por ejemplo, que el señor es un corrupto, lo voy a decir. Y como si esto fuera poco, además era libretista de sketch, actor cómico, productor teatral, publicista y acróbata de piso. Eso sí, esto último lo empezó de grande, pero también era La reina del carnaval. ¡Música! ¡Música! Me caigo. No a las papeleras. Con Abrevaya, a principios de los 70 ya habían empezado a trabajar como libretistas en el programa Pinocheando de Juan Carlos Mareco, más tarde en el Fontana Show, conducido obviamente por Cacho Fontana, después hace tiras cómicas con Diógenes y el Linchera en el diario Clarín, más tarde en la revista Humor, y a partir de 1982 empezaron a escribir los libretos de Tato Bores, de quien ya hablamos en este video, y que te recomiendo que cuando termine este video vayas a chusmear ese otro, como para que tomes un poco de dimensión la relevancia que habrá tenido para los dos, para Ginsburg y Abrevaya, haber trabajado con semejante figura descomunal. Y si bien ambos ya se estaban incorporando en el medio escribiendo libretos y tiras cómicas, el siguiente salto de este dúo se da en 1984 cuando comienzan a conducir el programa radial En Ayunas. Todo lo que hicieron en este programa sentó como las bases para futuros proyectos tanto en radio como en televisión, donde van como marcando su rumbo a través del ingenio y del humor satírico. Pero en esos años Jorge fue teniendo ganas de hacer como otro tipo de periodismo y todas esas ganas se terminan condensando en La Noticia Rebelde, que estuvo de 1986 a
en 1989 en ATC, que fue el primer programa importante que lideró junto a su amigo y compañero Carlos Abrevaya, Adolfo Castelo y Raúl Becerra, y más adelante Nicolás Repetto. Y lo que hizo Ginsburg y todo su equipo fue como contar la actualidad, pero con una mirada pícara y satírica. Iban mezclando el humor con el periodismo y como rompiendo las solemnidades y las formas y fundando lo que sería el nuevo periodismo humorístico argentino, poner. Eso fue a solo 3 años del retorno de la democracia. Y el programa medio como que marcó un hito en reírse de los políticos y de la farándula también, con cosas como por ejemplo cuando eligieron durante un tiempo el mejor quincho de Buenos Aires, que el ranking siempre lo encabezaba Silvio Soldán. ¿Cómo era la noticia rebelde? Bueno, tenía sketch, tenía notas en la calle, cámaras sorpresas, entrevistas, invitados, doblajes de series y películas, siempre teniendo el eje en el humor satírico, humor pícaro, humor que estaba políticamente posicionado. Y el programa fue un hito en la historia de la televisión argentina, y aquella persona que aceptaba ser entrevistada en la noticia rebelde y que podía soportar las preguntas sin necesidad de salir indemne, o sea, solo sobrellevando las preguntas, bueno, ya como que podía sacar chapa de persona astuta. Porque las entrevistas que les hacían Ginsburg y Abrevaya eran picantes, y varios personajes de la farándula y de la política se fueron a medir al programa. Y digo medir porque si no, en la mayoría de las entrevistas como que se notaba así un clima como algo incómodo. Si a vos te bajan del auto fantástico, ¿quién te conoce? Ah, mi amiga, Rosita, she knows me. Ella me conoce, Rosita. Muchas gracias, va a mandar saludos. Por la noche. Thank you. ¿Qué críticas te han hecho? Sí, de todo tipo. De verdad, contestame. De todo tipo, por eso. Críticas de todo tipo, qué sé yo. No sé. Era Mersa. ¡Mersa, vos! ¿Quién fue el atorrante y lo matamos? Cuando no era así, era porque el invitado ya estaba regalado, estaba como, bueno, aceptaba que iba a ser descansado por Ginsburg y Abrevaya. ¿A tu edad no es medio ridículo lo que haces? Sí, pero queda bien porque por lo menos no lo sé hacer. Pensando que vos sos heavy metal y punk, queremos festejar el cumpleaños heavy metal. ¡Feliz cumpleaños! Ginsburg era el encargado de la primera pregunta para romper el cubito, que no tiene nada que ver con la primera pregunta que hace Julio Leiva en Caja Negra. ¿Estás para romper el hielo, Pachu? Pero a diferencia del resto de los periodistas de ese entonces, y que luego CQC fue el programa que mejor emuló la esencia de la noticia rebelde, esto dicho por el propio Ginsburg, él no buscaba hacer sentir cómodo al entrevistado, sino todo lo contrario. Tiraba benzina al suelo y prendía un fósforo, como para romper el cubito. Siempre intentamos abrirlo con una pregunta cálida, como para romper el cubito. ¿No crees que desde que estás con Sandra le arruinaste la carrera? En el 88, Ginsburg y Becerra, Raúl, María no había nacido todavía, se separan de la noticia rebelde para ir a hacer Sin Red en Canal 13, y era la primera vez que Ginsburg se separaba creativamente de Abrevaya, que Abrevaya jodía diciendo, quizás algunos no lo puedan soportar, pero era hora que se sepa, Ginsburg y yo no somos la misma persona. Bueno, Sin Red pasa sin pena ni gloria, y Jorge medio se sentía solo creativamente hablando, y ese vacío se llena en 1990 con Horacio el Negro Fontova, con el que empiezan el mítico Peor es Nada. Programa que estaría en pantalla hasta 1994 por Canal 13. Mire cómo nos van a hacer los billetes, cómo va a ser el nuevo peso, mire. No va a traer próceres tu amigo Garcanda, no. Mire, así vamos a ir quedando a medida que avanza la economía. Peor es Nada fue un programa con parodias de la televisión y de personajes de la época. Estaban, por ejemplo, las aventuras de Pijitus y Garquimucho. Sombreritus, conviérteme en super Pijitus. Fufuy, fuki. Grande y Sonso Pa, parodia obviamente de Grande Pa, de quien ya hablamos en este video. Ese es un cassette prohibido para menores. ¡Grande Sonso Pa! Nabos de la Noche, conducido por Marcelo Tilingo, ni hace falta que diga parodia de qué es. A ver, nena, espérame sentadita, así te lo levanto. No está mal la nena. Mira cómo corre el padre. Uy, se hizo de goma la gomita. Uy, qué bueno es este. O el dúo Póntelo y Pónselo. Y el programa salía a las 11 de la noche, que para la época era muy tarde y que ya estaba fuera del horario de protección al menor. Así que varios de los sketches, la mayoría, digamos, eran como medio picantes. Pero sin duda lo más recordado del programa eran las entrevistas a políticos o a personajes de la farándula, en donde Ginsburg le preguntaba cosas que otros no podían y a él la gente le contestaba. Era una cosa fantástica, brillante, el poder de entrevistar que tenía. Como la vez que fue Mirta al programa y le preguntó sobre infidelidades de su marido y sobre su primera vez. Yo no sé si lo hacías antes, pero públicamente confesaste muchas veces que tu marido te metía los cuernos muchas veces. Bueno, sí, probablemente sí. A tal punto siento que has crecido que me animo a preguntarte cómo fue tu primera vez en el amor. Sé de un novio que tuviste antes, creo que vivía en Mendoza,
que tu mamá te acompañaba. Córdoba. Y después enseguida vino Daniel. Sí. Entonces, la cosa es simple, digamos. O era ese novio o era Daniel. No te lo voy a contestar, Jorgito Ginsburg. Entonces, si no me lo contestás, con Daniel no fue. O cuando le preguntó a Sofovich a segundos de recibirlo, ¿con quién te llevas bien? Así de una. ¿Con quién te llevas bien? Con casi todo el mundo. Y fundamentalmente con... De ahí viene que el mundo es chico. Y las entrevistas eran siempre interrumpidas por la molesta mucama Sonia Braghetti, interpretada por Horacio Fontova. Y el cierre, sea quien sea, siempre era el mismo, le preguntaba sobre su primera vez en el amor. Tu primera vez. Tenía 14 años. Pasa, pendejo. Dice, ¿no querés verle la cara a Dios? Sacó la sábana, separó las columnas de Jericó. Te volviste ateo. ¿Ateo? No ateo, dije. Era una paella. Había garbanzos, berberechos, mejillones. Y muchos años después, la pregunta le vino de vuelta. Fue una sensación maravillosa. Yo tuve suerte que ese sábado a la noche no había registros civiles abiertos. Si no, te me hubieras hubiera casado. casado esa misma noche. O sea, te enamoras. En el 95, Ginsburg y Adolfo Castello volvieron a trabajar juntos en Buenos Muchachos, un ciclo que salió por Canal 9 y era como una especie de versión renovada de La Noticia Rebelde. Estaban también Horacio Fontova, estaba Claudia Fontán. No funcionó muy bien ese programa y el año siguiente, en el 96, se junta con Daddy Brieva y el Chino Volpato, integrantes de los Midachis que se acababan de separar, y hacen Los Tres Tristes Tigres del 13, obviamente por Canal 13, que era un programa ya sin entrevistas, solo sketch, parodias de otros programas, imitaciones y ese tipo de cosas, solamente humorístico. Y después, desde 1997 hasta el año 2002, hizo otro gran programa de él, otro hito llamado La Biblia del Calefón. Si te sale un grano en la nariz, si te piden coima el porvenir. La Biblia del Calefón era un ciclo de entrevistas a 4 personajes de diferentes ámbitos, un formato muy interesante también por la disposición que tenían. El programa salía los viernes a la noche por América, por el viejo Canal 2, y le fue también que pasó a Canal 13, cosa que ya había pasado también con CQC, la misma dinámica. Y el programa casi siempre arrancaba con un monólogo de Ginsburg sobre actualidad y después se presentaba a los invitados. Había también una tribuna, a los invitados les daban una copita de champán o de vino como para que estuvieran un poquito más entonados y se soltaran y contaran anécdotas o cosas graciosas. Y la gracia justamente del programa era que juntaba a personajes impensados, hacía una mezcla rarísima que uno no haría, pero es un poco La Biblia y el Calefón. Y posiblemente el pico del programa fue cuando logró juntar a Joaquín Sabina, que era además el autor de la música de la cortina del programa, Charly García, Graciela Alfano y Diego Maradona. Un delirio de invitados, un delirio. De hecho, el primer chiste que mete Ginsburg en el programa es acerca de esto. No quiero pedir disculpas a los otros canales, pero... No, en realidad podíamos haber hecho alguna gestión para transmitir en cadena, pero bueno, está bien. Bueno, gracias, en serio. Después de La Biblia del Calefón participa en El Club de la Comedia, un ciclo copia del español de monólogos de stand-up que llegó acá a Argentina 2001. Era un ciclo en el que participaban reconocidos humoristas presentados por Enrique Pinti en el hermoso Teatro Roma de Avellaneda. Al ciclo no le fue muy bien, la verdad, pero bueno, nos dejó un monólogo de Ginsburg. Estando en la primera edición yo me siento como el socio número 1 del Club de la Comedia. Y nunca me pasó. Les puedo asegurar, nunca fui socio 1 en nada. Todavía me acuerdo que fui el socio infantil número 7700 de Vélez. ¿En serio? Tonterías, ¿no? Me acuerdo de la foto del carnet, ¿no? De cuerpo entero, tamaño natural. Después hizo Capocómicos por Canal A, que eran entrevistas a comediantes. Hizo un programa de preguntas y respuestas de entretenimiento llamado El Legado. Después hizo uno lo mismo pero con chicos que se llamó El Legado Kids. Después hizo Ginsburg and Kids, que era una onda agrandaditos, ponele, no era lo mismo pero como para tener una referencia. Y finalmente vuelve con otro de sus grandes hitos, un magazine matutino bautizado Mañanas Informales por Canal 13, en el que estuvo entre 2005 y 2007. Soy yo. Mañanas Informales, si lo viste, era un programa delirante, fantástico. Mezclaba noticias de actualidad con humor, con entrevistas a personajes famosos, políticos de la farándula, etcétera, etcétera. Estaban también Ernestina Pais, estaba Gastón Recondo, estaba Mario Mazzone, estaba el Bicho Gómez haciendo del payaso mala onda. Un equipazo tenían, la verdad. Como era un programa diario y que era medio delirante, llegaron a pasar situaciones así medio desconcertantes con los invitados. Ejemplos, cuando entrevistó a Juana Molina, que se vivió un momento así medio como tenso. Hoy,
para dedicarte a la música, ¿resignás ingreso o te va bien también? Eso es casi como preguntarme cuántos años tenés. ¿Sabes que no la pensé si no te hubiera preguntado? ¿Querés decirme primero cuántos años tenés? No. Cuando fue de invitado Albert Pla, que por alguna razón que desconocemos, el tipo contestaba las preguntas tomándose todo su tiempo. Sé que hubo un disco que no te lo quisieron editar porque decían que podía ser apología del terrorismo. También pasó eso, sí. ¿Por un tema en especial o por el contenido de todo el trabajo? ¿Por qué tanta resistencia a la televisión? ¿Tuviste malas experiencias? Pero ustedes no lo ven tampoco. No vemos qué cosa. Eso, lo que yo veo. Cuando fue Hugo Herrero Martínez, que ya es una nota de ribetes surrealistas. ¿Por qué en algún momento se frenó el programa? ¿Le caías mal a alguien? Yo te he caído mal alguna vez. Ay, no puedo, me río. Y así mil. Pero lo más recordado de Mañanas Informales es que el programa como que revolucionó el horario de la mañana de la televisión argentina. Como que llenó un lugar que siempre estaba ocupado o por programas de cocina o programas así como de poca trascendencia, o años atrás donde directamente no había nada. O sea, no hacía tantos años atrás la televisión arrancaba al mediodía. Y además se notaba que era un ambiente laboral muy copado, con mucha libertad para expresarse, para hacer lo que quisieran. Llegando incluso a desatar un baile que después se transformó en el famoso pogo del mediodía. El programa que hace un pogo al mediodía, ¿entendés? De la nada, un delirio. Después tenía secciones como El Informal, que era como el resumen de noticias de actualidad diario. El Interrogante del Día, en donde la gente mandaba como las respuestas más originales a una pregunta que ellos hacían. Pero lo que más garpaba en el programa eran las cosas que pasaban en el momento. Era como la improvisación. Tipo, por ejemplo, Mario Mazzone siempre era como el más serio, el que daba las noticias serias, pero después fuera de cámara hacía caras todo el tiempo, era como muy jodón. Entonces un día Ginsburg se puso de acuerdo con el director para poncharlo en un momento en el que estuviera fuera de cámara. El que te sube, el que te sube. Estás hasta la madre. Otra vez el payaso mala onda, que siempre cuando entraba se tiraban cosas con los de atrás de cámara, que se tiraban tipo pelotitas de un pelotero, cosas así. Un día empezaron a los baldazos de agua, como que se descontroló, y le pegaron un baldazo de agua en la cámara y la rompieron y bajaron de la dirección del canal a cagarlos a pedo porque habían roto una cámara. Y entonces después estaban todos tipo, no, como que baja el rubio malo, decían. Bueno, pasaban cosas así todo el tiempo. Pero sin duda es el momento más recordado de Mañanas Informales por lejos. Es cuando Gastón Recondo le ganó una apuesta a Jorge Ginsburg. Y entonces si Recondo ganaba, Ginsburg se tenía que afeitar el bigote frente a cámara. Y fue un momento tremendo. Imagínate cómo fue que el programa en general medía 10 puntos. Y ese día, en ese momento, cuando Ginsburg apareció sin bigote, midió 20. ¿Qué se siente ser Rolo Puente por un día? Pero Jorge, vos te querés resignar. Pero te afeitás un lado solo, afeitate el otro también. Momentos finales. Jorge sin bigote. Pero más allá de todos estos grandes programas que lideró, Ginsburg era un tipo divertido todo el tiempo. Y entonces como invitado también tiene momentos destacables, como cuando fue a lo de Mirta con Tuzam, Ricky Maravilla y los Midachi. Yo trabajé varios años en este canal y lo siento como mi casa. Por eso me saqué los zapatos. O como cuando también en lo de Mirta ella le preguntó si era zurdo y él le respondió que sí. Y le preguntó si entonces igualmente se podía quedar. ¿Vos sos zurdo? Soy zurdo. Soy zurdo, te descubrí comiendo. Pero me puedo quedar, ¿no? Uy, hay que estar con las antenas. O cuando fue entrevistado por Luis Majul. ¿Qué probaste? Marihuana. ¿Cocaína? No, cocaína no. ¿Ni una sola vez tomaste cocaína? No. ¿Seguro? Creo que no. ¿Qué era eso? Y así hay mil. Finalmente, el 12 de marzo de 2008, Jorge Ginsburg falleció debido a un cáncer de pulmón del cual no había dicho nunca nada públicamente. Ni siquiera la gente en los medios sabía de esta enfermedad. Tanto es así que murió mientras estaba conduciendo un nuevo ciclo de la Biblia del Calefón que había vuelto y a 4 días de retomar Mañanas Informales. Un tipazo, según dicen todos los que lo conocieron, y una partida que conmovió muchísimo tanto a sus compañeros y familiares como a toda la audiencia que lo seguía. Y así se va este Perdón Centennial. Pásenle
el video a alguna persona que ustedes crean que le puede llegar a gustar. Si no, como siempre, un like o un comentario me ayudan muchísimo. Si tenés un ratito más, mirate el de Tato, mirate alguno de estos dos videos que vienen ahora al final. Y para despedirnos, Jorge en su programa Capocómicos siempre le preguntaba a sus invitados cuál te gustaría que sea tu epitafio. Y hoy nos vamos a despedir con el epitafio que le hubiera gustado a él. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la próxima. ¿Qué te gustaría que diga tu epitafio? Vivió hasta los 120 años. Muchísimas gracias, Jorge Ginsburg.